cierre y el desmantelamiento rápido de esta planta de reciclaje, porque es un cúmulo de no sabemos qué hay ahí metido, pero lo que no corresponde, eso seguro cierto. Entonces estamos ya, ha estado el incendio 15 días, hemos estado tragando humo negro, hay gente con repercusiones en la respiración y todo, entonces queremos que esto desaparezca, porque ya son casi 17 años y este no es el primer Sí, incendio la que verdad viene. es que es impactante venir aquí y ver este desastre medioambiental que ha producido la planta. Es algo que no podemos permitir ni consentir en una tierra que se dedica principalmente al cultivo, como es Requena y alrededores, y que sobre todo también sus agricultores intentan trabajar con un cultivo ecológico. No podemos exigirles a los agricultores que se esfuercen para que cada vez todo sea más natural y cultiven a través de un medio ecológico sin utilizar fitosanitarios y otros productos que pueden ser nocivos para la salud, y consentir que estas cosas sucedan. Así que desde la Diputación de Valencia tienen nuestro compromiso para intermediar con la Consellería para saber en qué situación se encuentra el expediente, porque sabemos que las últimas noticias que tienen es que el incendio se dio por extinguido. No es la primera vez que sucede esto, esta planta es la tercera vez que se incendia, y algo hay que hacer, porque si la empresa concesionaria no está cumpliendo con la normativa, tendremos que ser muy duros con ellos y que caiga también el peso de la ley sobre quien no lo está haciendo bien. Así que por nuestra parte vamos a ayudar en esos trámites y en esas conversaciones que creo que están pendientes con la Consellería, a través también de Joaquín. Y por otra parte vamos a poner también al alcance de la plataforma, de la alcaldesa y del teniente alcalde de Requena todos los medios técnicos que tenemos a nuestra disposición desde el área de medio ambiente y a través del consorcio del que también la Diputación forma parte. Así que por nuestra parte vamos a estar al lado de los vecinos y vecinas y de los responsables políticos para que esto, como dice la alcaldesa, desaparezca de una vez por todas, que esta planta desaparezca de aquí, y también, por otra parte, ayudarles en las gestiones que, como ha dicho Joaquín, necesitan para limpiar los alrededores de la planta, porque, como veis, está el cultivo al lado y seguramente que nosotros desde la Diputación de Valencia eso lo podemos hacer con mucha facilidad, y es simplemente ponerte a trabajar en ello. Y por otra parte también que sepan que pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten, para la limpieza viaria que está diciendo el teniente alcalde que necesitan en San Antonio, porque para nosotros lo más importante es la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, y para eso estamos aquí y para eso estamos trabajando desde la Diputación de Valencia.